Bienvenidos a este sábado de gloria en plena Semana Santa. ¿eh? La semana más importante del año para la cristiandad. Así que por anticipado les mando un saludo cordial, afectivo, sincero a todos los que nos ven en forma semanal, que son, gracias a Dios, una inmensa cantidad de salteños que están a la hora de brújula aquí. Mañana por, obviamente, Pascua de Resurrección. Que Dios los bendiga a todos. Esta noche quiero hablar de algo que condiciona, mirá la palabra que estoy utilizando, condiciona la vida del mundo. Condiciona la vida tuya, la mía, la de todos. ¿Qué será? Por ahí dicen. Es la economía. ¿La economía es una ciencia? Sí. ¿Para qué sirve la economía? Para administrar. Es la creadora de fuentes de riqueza, que es lo que siempre vengo pregonando desde hace mucho tiempo. Cuando la gente se queja de las causas de la pobreza, yo digo que la pobreza no tiene causas. La única que tiene causas es la riqueza. Hay que crear fuentes de riqueza. Ese debería ser el imperativo de todos los gobiernos. Es la única manera de terminar con el lastre, el peso que significa la pobreza y ser marginales. Cuando digo que la economía nos termina condicionando a todos, quiero significar que también condiciona la vida de los países, la vida de las provincias, que son estados subnacionales. El que maneja la economía, la macroeconomía, no es el gobierno de la provincia de Salta. Consecuentemente, tampoco su gobernador. El que maneja la macroeconomía es el gobierno nacional. De él depende, por ejemplo, la economía enfermiza que tenemos hoy. Una economía anómala, con un proceso inflacionario terrible, que crea pobreza todos los días, porque es un impuesto que nosotros venimos pagando cada vez que se licúa y se devalúa el salario de la gente. Claro, esa es la moneda de cambio que utiliza el populismo para financiar los famosos déficits fiscales que crean por sus pésimas administraciones. Esta noche quiero hablar de nuestra provincia, a ver cómo estamos económicamente los salteños. Estos gobiernos, que son elegidos democráticamente por todos nosotros, ¿son realmente eficaces en el manejo, en la administración de los recursos públicos? ¿Se dedican con esmero a ser prolijos, cuidadosos en el manejo de la cosa pública? ¿Han sido exitosos durante todos estos años? Acordate que iniciamos el año 83 el proceso democrático acá en Salta. Primer gobernador Roberto Romero, su segundo gobernador Hernán Hipólito Cornejo. Después vino el Partido Renovador de Salta con Ulloa. Después entró Juan Carlos Romero, hijo de Roberto Romero. 3 periodos, 12 años. A él le sucedió otro gobernador que va más allá de la década, Urtubey, cuestionado hoy por si ha sido realmente una buena, una mala, una pésima gobernación, qué es lo que fue, hasta desembocar en el gobierno actual de Gustavo Sáenz, que lleva un poco más de 1 año y medio de gobierno. Entonces, la pregunta, esta que acabo de formular, encuentra su razón de ser en lo que es precisamente el kit de la economía, cómo se administra, cómo se crea fuentes de riqueza, cómo recaudamos eficientemente. El Ministerio de Economía de la provincia de Salta, se llama Ministerio de Economía y Servicios Públicos, tiene entre sus facultades la de la recaudación de la renta de la provincia y al mismo tiempo el cumplimiento de la ley fiscal, que no es otra que la del presupuesto que se fija. Salta tiene hoy, para este año 2021, un presupuesto de algo así como 157.000 millones de pesos. Con eso tiene que subvenir todas las necesidades del 1.350.000 salteños, haciendo epicentro, obviamente, en educación, en seguridad, en justicia y
en educación, creo que ya lo nombré. Esas 4 cosas, salud es el otro tema, esas 4 cosas que son indelegables y que necesariamente las tiene que administrar el Estado. ¿Lo administra bien? Cada uno tendrá una respuesta para saber en definitiva qué grado de seriedad, de prolijidad y de idoneidad tienen hoy los gobernantes democráticos para poder hacer que esta provincia, otrora calificada de inviable, cada vez sea más viable y ocupemos lugares centrales y no periféricos. Este Ministerio de Economía logró una cosa que para mí es muy importante y que por ahí no pasó, ¿qué te puedo decir? O que pasó en todo caso medio desapercibida por la gran mayoría. Salta es una provincia que tiene hoy una deuda importante. En el año 2016 contrajo una deuda de 350 millones de dólares. ¿Época de quién? Gobierno de Urtubey. ¿Cómo se llamaba el crédito? Del Bicentenario. Julio del año 2016, 350 millones de dólares. Pero no termina ahí el tema. Esos 350 millones de dólares que genera de deuda Salta, lo hace con legislación extranjera, emitiendo bonos que tienen distintos vencimientos. Los tenedores tienen distintos vencimientos. ¿Cuál fue el interés que se pagó? 9,12% en dólares. Claro, cuando llega Sáenz se da cuenta de que esa es una deuda prácticamente impagable, o que para pagarla significaría la hambruna de los salteños. Entonces, ¿qué se hizo? Tener que renegociar. ¿Por qué? Porque el día 7 de enero de este año, 2021, Salta ya no pudo pagar un bono que se vencía ese día y recurrió a los 30 días del periodo de gracia, en los que automáticamente comenzó a buscar una renegociación de la deuda. Logró hacerla así. ¿Cómo la hizo? Por lo menos en mi opinión, bien. Fue altamente positiva, porque fue bien encaminada desde un principio. Tenía una mirada largoplacista para ver cómo se puede satisfacer la deuda sin caer en default y sin perjudicar la trayectoria impecable que tenía la provincia de Salta cuando sale a buscar créditos internacionales. Entonces logró primero que ese interés del 9,12% que se pagaba y que fue firmado por el gobierno de Urtubey y muchos de los que están sentados hoy en la legislatura provincial calladitos, cobrando su sueldo, después de haber tenido un acto casi de complicidad, diría, porque nadie se puso a pensar lo que eso significaba y cómo los salteños podríamos pagar una deuda de ese tenor. La terminaron renegociando. Tenían que hacer 3 pagos anuales, creo que fueron a 10 que son semestrales, y 252 millones de pesos que significa, digamos, o de dólares, perdón, que significa un desahogo para Salta, que van a ser pagados a partir del año 2024 y hasta diciembre del año 2027. Y se bajó además la tasa de interés. Era del 4, del 5 y del 8,5%, en promedio te da el 7,2%. Eso es lo que terminaron pagando hoy Salta, que en dólares es realmente muchísimo. La bajaron de 9,12 a ese promedio de 7,2 que queda hoy. Te digo eso porque mucha gente no conoce esta historia y a mí me interesa que se conozca. Primero, para sentar un precedente, que los gobiernos no vengan y se endeuden alegremente y después el que viene te cuente a vos una historia que no podemos crecer, no podemos crear riqueza, no podemos desarrollarnos, no podemos hacer obra pública, no podemos hacer nada porque hay que dedicarse a pagar la deuda. Ahora, si vos me preguntas qué se hizo con los 350 millones de dólares, ¿qué se hizo? Vamos a saber esta noche. Esta noche es importante por eso, que prestemos todos atención, porque no creo que haya habido tal vez un espacio donde se venga a cuestionar, a preguntar este tipo de cosas que necesitamos como salteños saber, porque sobre nuestras espaldas recae el peso del pago de una deuda.
Por eso te decía al principio que entre las atribuciones y facultades que tiene un Ministerio de Economía es la recaudación de la renta de la provincia. ¿Qué significa eso? El pago tributario. Cada uno de nosotros tiene que pagar un tributo que es de donde se nutre el Estado. ¿Cuál es la relación que se tiene hoy con la nación? De la nación vienen el 25% de los recursos que tiene Salta son nacionales, o en todo caso te los envía la nación. Esa es la propuesta de Brújula para esta noche, para que cada vez estemos mejor orientados. Por eso, como te digo siempre, para jamás perder el rumbo, Brújula. Ya vengo. Muy bien, señores, ya estamos en Brújula, política para no dormir, y me abrieron el plano para que se vea ya la invitado antes de tiempo. A mí me gusta, ¿viste cuando estás jugando al truco que vas punteando así la carta y la vas? Esta noche, como te decía hace un momento en el editorial y presentación, vamos a hablar de un tema que es altamente complejo, porque tiene muchísimas cosas que hacen al problema, que son las finanzas, la economía, la administración, cómo se direccionan los recursos, el arte de administrar. Ese arte de administrar hoy recae sobre la figura de una persona que desde hace ya un buen tiempo está, desde que comenzó prácticamente Sáenz, está al cargo de ese ministerio, que no es otro que Roberto Di Bassur, a quien le doy la bienvenida. Ministro, un placer tenerlo acá en la noche. ¿Qué tal? Placer es mío, gracias por la invitación. Bueno, me encanta, veo que está tomando apuntes. Sí, sí, nos gusta tener información siempre. Bueno, bárbaro. Yo decía algo a modo de editorial. La economía es una ciencia que social. Hay que dominarla y manejarla convenientemente, Sí, es. ¿no? Siempre está la famosa dicotomía, ¿qué es primero, la política o la economía? ¿No? Y ahí encontramos la mitad de la biblioteca a favor de una cosa o de la otra. Pero yo personalmente sostengo que la política está antes. La política responde a las necesidades sociales de la gente. También lo hace la economía, pero tiene que haber una cuestión política que domine para saber cómo manejamos el tema económico para alcanzar distintas metas y objetivos, ¿no? Correcto. Sí, pensándolo de esa manera, la política nos debería poner el rumbo hacia dónde ir. Exactamente. Esto, la brújula. La brújula, correcto. Ajá. Y la economía sería como cómo hacemos para El llegar a ese modo. lugar. Exacto. El know-how, Correcto. ¿no? Está bien así. ¿Dónde- Es una ciencia social. Ajá, claro. Con lo cual tiene una complejidad. A ver. Que la complejidad tiene que ver cómo reacciona la sociedad, cómo responde la sociedad ante determinadas medidas que se toman. La sociedad de Nueva Zelanda, la sociedad de Noruega, la sociedad argentina respondemos diferente ante distintos estímulos. Escuchamos, esta medida se hizo en tal lugar Sí. y funcionó. ¿Y por qué acá no? Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿no? Y muchas veces no es el modo también. Aristóteles tenía una frase, ¿no? Cuando los griegos estaban viendo las formas de gobierno, dice, más importante que la forma es la virtud de su jefe y magistrado. Decía que, bueno, monarquía, aristocracia o democracia, ¿no? Supongamos. Se pueden transformar en oligarquía, se pueden transformar Las formas impuras de gobierno. Tiranía o demagogia. Exactamente. Correcto. Esas son las formas impuras de gobierno en las Correcto. cuales no tenemos que caer. Correcto. Por eso es importante eso que te decía al principio, el tema democrático y demás. Bueno, a Roberto Di Bassur lo conocemos no de ahora, ocupando el cargo de ministro, sino ocupó en la época de Urtubey, al cual hice alusión hace un rato, nada menos que el Ministerio de Educación, que es un ministerio también complicado, complejo, más de 33.000 agentes tiene el ministerio como para darse una idea de lo que uno tiene que manejar, ¿no? 470.000 ¿En qué alumnos. cargo se sintió más cómodo? ¿Como ministro de Economía o como ministro de Educación? Mire, las dos cosas. No sé si alguna vez le preguntaron eso, ¿no? Sí, no, pero en el aire nunca. Ajá. En el aire nunca. Ajá. La verdad que educación tiene una cosa que toca el corazón, toca el alma,
porque bueno, son 470.000 alumnos, 30.000 docentes en todo el territorio, y la verdad que conocí gente maravillosa en cada uno de esos lugares. Tiene su complejidad, 1.500 escuelas, pero me tocó viajar por toda la provincia a conocerla y conocer la gran labor que hacen la gran cantidad de salteños que están en esos lugares y el corazón que ponen, con lo cual toca mucho el alma. La economía también tiene implicancias, obviamente, en la vida de las personas, pero uno tiene mucho menos contacto que el contacto humano que tenía con la educación. Claro. Con lo cual, las dos cosas son importantes, las dos cosas, digo, a mí me tocan los dos sombreros, porque soy profesor y de economía, con lo cual me toca justamente ambas, ¿no? ¿Por qué pregunto eso? Porque cuando lo nombraron a Roberto Di Bassur, el Ministerio de Educación en la época de Urtubey, decía como un contador en el Ministerio de Educación. Y ahora el contador está en el Ministerio de Economía, ¿no? O sea, qué mejor que él te responda, que es el hombre que le tocó manejar estas dos cuestiones. Yo sostengo que eso que los políticos nos cuentan siempre, es decir, vamos a terminar con la pobreza, voy a luchar por los vulnerables. Sí. Un momento, a ver, ¿hay causas de la pobreza o no hay causas de la pobreza? ¿Cómo la medimos, la pobreza? ¿O hay causas de la riqueza? Sí, a ver, la pobreza básicamente, como nosotros la conocemos, porque hay distintas formas de medirla, ¿no? La que nosotros conocemos, la más común, es la pobreza por ingreso. Es decir, se determina una canasta básica alimentaria que nos da el límite de la indigencia. ¿Cuánta plata necesito para no caer en la indigencia? ¿Cuántas kilocalorías necesito por hogar para no caer en esa? Nos hemos vuelto dependientes del INDEC, ¿no? A ver qué dice el INDEC mes a mes, cuál fue la inflación, soy pobre o no soy pobre, qué dice la canasta básica de alimentos. Exacto. ¿Cuánto necesito para no ser pobre? Y la pobreza a esa alimentaria le suma transporte, energía, vestimenta, educación, etcétera, y eso es la canasta básica total. Si el ingreso de mi hogar no alcanza para los integrantes del hogar para cubrir eso, caigo bajo la línea de pobreza. Alrededor del 40%, un poquito más del 40%, la pobreza es enorme, ¿no? O sea, 4 de cada 10 salteños está bajo la línea de pobreza, y la verdad que si nosotros lo ponemos en los niños, o sea, en los jóvenes entre 0 y 17 años, niños y jóvenes, nos da más todavía. Con lo cual... en ese índice está en el 53%. Correcto, correcto. Con lo cual es algo que a nosotros nos interpela y nos debe interpelar todos los días. Ahora, no existe otra forma de que salir de esa pobreza que los ingresos crezcan más rápido que el costo de las cuestiones que acabo de nombrar. Con lo cual, ¿de qué manera se genera eso? Bueno, tenemos que tener una economía, un sector privado que sea capaz de generar eso. El Estado tiene que generar las condiciones para que ese sector privado pueda desarrollarse. Hacer las transformaciones. Correcto, correcto. Nuestra obligación es esa. Ahora, ¿por qué decía hace un momento? Él lo ve técnicamente, y me parece muy solvente la respuesta que dio, pero yo sostengo que no hay causas de la pobreza. Porque el ser humano es pobre naturalmente, viene al mundo sin nada, ni siquiera ropa tiene. Entonces, no hay causas para la pobreza, somos naturalmente pobres. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Las causas de la riqueza. Eso es lo que tienen que dedicarse los gobiernos a cultivar. Cómo cada día podemos crecer. Por ejemplo, el año pasado fue un año brutal para la economía del mundo, ¿no? Decreció el Producto Bruto Interno, por ahí uno lee en el diario el PBI, pero por la gente no tiene por qué saber qué significa. Lo que produce la economía, ¿sí? Exacto. Bienes y servicios, un conjunto de bienes, lo que produce un país, una provincia. Ahora, para el mundo se supone que esa caída fue dramática, del 10%. Para nosotros, acá en Salta, estuvo en el orden del 12%. 9,9 Argentina cerró porque sí. Era el 10,5, como Sí. bien dice usted, pero terminó cerrando 9,9. El mundo terminó cerrando cerca del 4%, 3,5%. Y China fue el único país que creció. Que creció el año pasado, no se puede creer. ¿Y nosotros cuánto aflojamos? 9,9%. 9,9. Sí, correcto. ¿Acá en Salta? No, en la Argentina. En la Argentina. Salta, en Salta no tenemos no, índice todavía no lo de tenemos. eso. Pero había una estimación que podía decrecer el PBI de Salta en un orden del 12%. Es probable, ¿Ah? pero el dato final no se tiene todavía porque faltan varios meses. Faltan todavía para hacer el cierre. Sí, correcto. Eso, voy diciendo eso porque
conforme a lo que decía en la presentación, Salta tiene una deuda y hay que honrar los compromisos y las deudas. Yo me acuerdo, en su momento Salta tenía el famoso Investment Grade, que era el grado de inversión, que con eso vos ibas al mundo y decías, bueno, yo necesito un crédito para desarrollar industrias, para hacer obras de infraestructura, para lo que fuese. Y te cobraba un interés menor. Es una calificación del Investment Grade, una calificación que te dan las consultoras sobre la posibilidad de pago de tu deuda. Entonces, exacto, califican tu deuda y dicen, no, esta tiene una calificación, es como en la universidad, AAA, AA, A, B, etcétera. Y ese grupo que está en esa calificación tiene Investment Grade. Si estás por debajo de eso ya ni te miran. Digo. Ni te miran o no te prestan. Correcto. 350 millones de dólares debíamos por el famoso crédito del Bicentenario. ¿Qué hizo usted cuando vio eso? Bueno, nosotros tenemos 5 ejes, se los traje acá para que lo discutamos, sobre los cuales trabajamos. Perfecto. El segundo eje es la parte de la deuda. La primera parte es la administración. Sí. Digo, tener las cuentas ordenadas. Tener las cuentas ordenadas. Nosotros no tenemos presupuesto en el 2020, ¿se acuerdan? Que trabajamos sin presupuesto. Trabajamos sin presupuesto, sí. Tenemos presupuesto 2021 con un objetivo central que es trabajar sobre la obra y triplicamos el presupuesto en obra y ahí le voy a contar si quiere. Presentamos la cuenta general del ejercicio 2019 y estamos por presentar la de 2020 para la sociedad. La cuenta general del ejercicio se presenta a la auditoría audita el trabajo que hacemos nosotros y a partir de eso se lo pasa a la legislatura. Luego de eso no tenemos ley de administración financiera, escribimos una ley de administración financiera, esto es tesorería, presupuesto, contabilidad, cómo se llevan los registros de lo público. ¿Y por qué no teníamos eso? No se tenía, eran 6 provincias que no tenían una ley. Nosotros tenemos una ley, seguimos con la ley de contabilidad antigua de hace, tiene ya medio siglo, y decidimos trabajar, escribirla y ayornarnos a la nueva realidad. Hicimos un cronograma de pago. Esto es todos los días, los salteños saben cuándo cobran. Si el día 1 tanto, el día 2 tanto, el día 3 tanto, cada uno, la obra pública, los ministerios, los distintos organismos que tiene, las empresas del Estado, todos saben cuándo cobran. Y proveedores también. Proveedores. Digo, porque no haya sorpresas. Yo sé que a mí me toca el día 18. El día 18 está su plata. Hemos logrado después de un año y la publicamos. Mañana va a salir publicada la del mes que viene, ahora la de abril. Con lo cual, los salteños tengan... Ahora le digo una cosa, ministro. Eso que usted está diciendo, lo pude comprobar, porque me decía mucha gente el orden y la disciplina en la que se ha manejado esto, a pesar del tema de la pandemia. Es que teníamos que ser muy finito, muy finito en el gasto. Por eso, control del gasto, tenemos una subsecretaría de control del gasto, escueta, pero que estamos mirando dónde podemos ser eficientes en el uso de los recursos, porque la necesidad está en todos lados y hay que ordenar las cuentas y poder controlar el gasto. Y a partir de ahí hemos logrado cerrar el año pasado equilibrado. Ni con déficit ni con superávit, equilibrado. Nos costó un esfuerzo enorme. Porque siempre es la misma historia. Generamos déficit y para cubrir el déficit hay que tomar deuda, no hay otra. Correcto. Nosotros estábamos subidos a una bicicleta, donde todos los meses tenía que salir Salta a nivel nacional a buscar créditos y no podíamos bajar de la bicicleta. El crédito, digo, nosotros bajamos el stock de deuda en dólares. Debemos menos porque hemos pagado y además de haber renegociado, ¿no? Las dos cosas hicimos. Entonces sí, hemos bajado una cantidad de dólares y a su vez hemos renegociado. ¿Por qué? Renegociar, pues si yo tengo vencimiento el año que viene, 140 millones, el que sigue 130 y pico y 130 y pico. Nosotros, ¿qué hemos hecho? En vez de 3 pagos, 10 pagos. Más semestrales. Semestrales, más chicos, que nos den la posibilidad de que impacte menos los presupuestos y que tengamos mayor capacidad de pago. Eso se llama sostenibilidad de la deuda, hacerla sostenible. Y que nos habilita la posibilidad de buscar dinero, pero para desarrollo y fomento. Ejemplo, el Hospital San Bernardo. ¿Quién lo otorga? El Fonplata, que es un organismo de fomento de la Cuenca del Plata, que nos prestó dinero para hacer el hospital cabecera nuestro, para el sistema cabecera nuestro, y ese, básicamente, 28 millones de dólares. 20 millones por el Fonplata, 8 millones en la provincia, a 15 años, 3 años de gracia mientras se construye el hospital, la reforma del hospital. De esa manera uno puede ir administrando tasas de interés del 3%, 2,5%, digo, son variables, pero a ese nivel internacional, del 9 al 2,5%, 3%. Entonces, hay que distinguir a dónde se toma el crédito, a quién se le toma el crédito. Una cosa es el mercado de capitales, otra cosa es los organismos multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata, que te otorgan, pero te otorgan un crédito designado ¿para qué? Te pregunto ¿para qué? Y específico, que no se puede cambiar. Correcto. Bueno, nosotros debíamos
yo le pido que usted corrobore lo que yo dije en el editorial. Lo escuché, perfecto. Teníamos una deuda muy fuerte, pero además a un altísimo interés en dólares. Sí. Y además con legislación extranjera, sí, ¿no? Esos son los títulos que colocó Salta. Hoy va a ser pagable eso. Correcto. Usted está totalmente consciente que nosotros no queremos una mácula en el prestigio que tiene la provincia. Correcto. La provincia Yo cuando de Salta fue el día 7 de enero dije, nosotros venimos trabajando ya antes del periodo de gracia ese, venimos trabajando 6 meses antes, ¿no? Sí. Y esto es para que podamos explicar. Son acreedores, o sea, gente que a nosotros los cuales debemos, que están dispersos por el mundo. Claro. Y tenemos que ir encontrando y convenciéndolo, diciéndole, mire, te vamos a pagar de esta manera, porque es la manera en que te vamos a poder pagar. Y así teníamos que llegar al 75% de aquellos que tenían títulos nuestros. Logramos al final superar el 95%, pero... o sea, con el 75% ya era bueno para nosotros. Ya es que había una cláusula de acción colectiva que, ajá, si no lográbamos el 75% no valía. Claro. Si yo tenía 75, pero llegamos mucho más, 95,5%. Sí, 95,51 exactamente, de las personas, de los tenedores de nuestros títulos que adhirieron. Con lo cual, la deuda ya está renegociada. Además, teníamos el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La segunda parte de nuestro trabajo era hacer una deuda sostenible. La tercera parte es la parte fiscal. Esto es deuda, esto es administración. Fiscal, que es la parte del cobro de los recursos. Simplifiquemos el sistema. Eliminamos cooperador asistencial, que atentaba con la toma de trabajo en blanco, y avanzamos con el monotributo provincial. ¿Esto qué es? Nosotros, para pagar rentas de la provincia, tenía que hacer, si yo soy pequeño contribuyente, en la AFIP hacía un solo pago. Si quería pagar rentas de la provincia, lo que tenía que hacer es declaración jurada. Cada vez que le hacíamos una transacción en las cuentas, nosotros lo reteníamos. Entonces, a veces había doble retención. Entonces, todo ese sistema... Claro, eso es imperdonable. ¿Por qué? A ver, él está hablando de una cosa que es muy importante. En la Argentina hay alrededor de 3 millones y un poquito más de monotributistas, que es el régimen simplificado. El régimen simplificado, tal cual. Un solo tributo está, pero no todo es para todo el mundo, ¿no? Es decir, uno tiene categorías que la gente se va adaptando según lo que gana mensualmente. Según todo su facturación. Eso vamos a hacer una réplica acá en la provincia. Ya está, a partir de este mes, ajá, usted va a pagar el monotributo y va a pagar nación y provincia. A partir de ahora... ¿Y eso a quiénes está dirigido? Todo es igual que el monotributo nacional, el régimen simplificado, pequeños contribuyentes, 55.000 salteños. 55.000 salteños. Tenemos los montos de lo que es la gente que puede... Desde 900 pesos para arriba. Sí, y son porcentajes que van de acuerdo a la facturación que van teniendo. Perfecto. Esto va en hilación con lo que te decía al principio. El Ministerio de Economía tiene la facultad de cobrar la renta de la provincia, el tributo. ¿Cómo hacemos entonces para tributar en forma ordenada, en tiempo y en forma, sin que el tributo sea abusivo, exagerado o confiscatorio? Correcto. Que es cuando la gente se rebela y produce el efecto contrario, que es la evasión y la elusión tributaria. Acá es muy sencillo, un solo pago, un solo botón, un solo clic y pagan. Aquellas personas que tienen servicios, digo los profesionales por ejemplo, sí, los profesionales pueden optar, me quiero en el régimen anterior. ¿No? Porque nos dijeron, no, yo prefiero hacer la declaración. Pero la gente que paga actividades económicas, por ejemplo, o ingresos brutos. Por eso, esas personas pueden optar si yo tengo servicios. Si yo soy de la parte de comercio, no, ya entro en el sistema. Pero bueno, eso es para que básicamente le hacemos la vida mucho más sencilla, mucho más fácil. Y también recaudan mejor. Y recaudamos mejor, pero la fiscalización nuestra se va a poner la atención en otro lugar, como por ejemplo en el comercio ilegal. Estamos yendo, fui a Salvador Más hace poquito, estuvimos con Gendarmería, estaba la policía. Ahora llegamos a eso. Sí. Eso es otra etapa de la charla que quiero tener con Roberto Divasur, porque es muy importante lo que me va a contar después y te lo va a contar a vos. No puede caer el peso del tributo solamente sobre una porción de la gente que está en el padrón. Hay que ensanchar la banda tributaria. Correcto. Entonces, si se ensancha la banda tributaria, vamos a tributar primero todos. Eso va a crear justicia. Pues no son unos pocos los que tienen, sino todos. Y te va a dar conciencia ciudadana.
Y en segundo lugar, si todos tributan, es muy probable que podamos bajar la carga impositiva. De hecho, hemos bajado ya, ¿no? Hemos eliminado cooperadora, con Sí. lo cual ya hay un... Bueno, de eso no se acuerda la gente, pero qué bueno que se lo refresque, Sí, ¿no? sí, claro. Pero sí buscamos eso, sistemas más sencillos, menos presión, ensanchar como decía usted, la banda tributaria, sí. tributaria. Y de hecho incorporamos 17.000 contribuyentes ahora con el monotributo, de tal manera que el recurso del salteño vaya a cosas que lo ayuden y al desarrollo. Bueno, eso obviamente pasa a ser un anhelo, pero sí está el comercio legal, están los camiones que van hacia la frontera, tenemos una frontera muy caliente y necesitamos estar todos juntos. Ya fuimos al Naranjo, que es cuando usted viene por la 934 Sí. de Rosario, ahí trabajamos con Gendarmería, hicimos reuniones con la policía, con Gendarmería, con fitosanitario, con la dirección de rentas, digo, O sea, todos todo un juntos. manejo integral del problema. Todos juntos. La frontera de Salvador Massa hemos sobrevolado la zona, nos han mostrado dónde están los pasos, qué tenemos que hacer, cómo proteger a las personas que hacen de fiscales nuestros en los puestos de control. Próximamente vamos a ir a Orania, Aguas Blancas, que ahí no tenemos puesto de control nosotros, Rentas no tiene puesto de control. Debería tenerlo ya, Debería ¿no? tenerlo, correcto, es uno Claro. de los desafíos que tenemos. Y la última parte tiene que ver con la conciencia tributaria. Cada vez nosotros nos cuesta pedir factura, hasta nos avergüenza, ¿no? Me da factura. Ahora llego a eso, porque es un tema sobre el que quiero poner el acento para cambiar un poco la cultura tributaria de los salteños, para que sea más justo, más equitativo el pago del impuesto y el cobro del impuesto. Estoy compartiendo la noche con el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Di Bashur, y me falta todavía un montón de cosas, así que vamos a comprimir en el próximo bloque. Dale, pausa y vengo. Muy bien, señores, estamos ya en Brújula Política para no dormir, compartiendo conmigo esta noche de sábado con el ministro de Economía, Roberto Di Bashur, un hombre que tiene hoy una enorme responsabilidad, que es guiar los destinos económicos de la provincia de Salta. Cuando asumió como ministro, ¿cuál fue la impronta que le dio el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz? Bueno, el gobernador tiene una mirada de desarrollo, ¿no? Él sueña con una Salta federal, una Argentina federal, y básicamente tener orden en las cuentas y darle las herramientas a él para poder desarrollar la provincia. Básicamente, nosotros nos encaminamos inmediatamente porque empezamos a trabajar antes, pues nos avisó con anterioridad, así, con los equipos de trabajo con los que estamos ahora formando el ministerio, nos pusimos a trabajar, a hacer cuentas y la verdad, para presentarle un panorama sobre dónde estábamos parados. En función de eso es que fuimos delineando los distintos tópicos, porque es muy grande el tema. Recién esta semana estuvimos trabajando con los municipios porque queremos también autonomía municipal. Y acá hay un montón de aspectos para los cuales trabajar. No solamente el gasto de los municipios, sino que también los ingresos de los municipios, el automotor, unificar el impuesto automotor, tener un monotributo. ¿Qué significa eso, unificar el impuesto automotor? El impuesto automotor es municipal, no provincial. Sí. Pero nosotros queremos que nuestros 60 municipios tengan mayores recursos. ¿Y hoy qué se produce? Se producen injusticias. Se produce que uno puede pagar la patente, como le decimos nosotros, sí, en un municipio más barata que en otro que es el vecino. Entonces la gente va y paga en distintos lugares. Sí. Bueno, en realidad, con la nación argentina se trabaja en que toda la Argentina y la provincia de Salta, el impuesto automotor se paga en cualquier municipio de la misma forma. Entonces, ¿El mismo monto? El mismo monto. Entonces, ¿Pero por qué eso? Porque eso pareciera ser que en principio es justo, pero no es tanto. bueno, ¿Por qué? Porque si yo me voy, por ejemplo, a La Poma, sí. ¿no? ¿En qué se va? En auto, Bueno, el mismo auto que puede tener capital. claro, pero no tengo los mismos servicios allá que acá. Acá tengo asfalto, tengo luz de LED, tengo avenidas, tengo semáforos. En La Poma, ¿no? Correcto. Pero usted podría, por ejemplo, dar la exención si es un municipio, ¿no? Claro. Entonces, el municipio se queda con esa facultad de decidir estos casos particulares. Pero, Claro. bueno, entonces la cuestión es que los sistemas de recaudación, la manera en hacer los cálculos, etcétera, sea la misma. Luego, cada consejo deliberante tendrá la posibilidad de observar y dar las exenciones que correspondan.
Pero nosotros, ¿qué hacemos en este sistema? Tenemos la misma base imponible, tenemos la misma alícuota y la exención se le queda al municipio. Es básicamente el orden. Hemos trabajado con el Ministerio de Economía de la Nación, básicamente la Secretaría de Hacienda, en tener un sistema de administración financiera igual, todos iguales, porque cada uno tiene el del consultor, el propio, el Excel, ¿no? Claro, y eso es un desorden más que una virtud, ¿no? Y además, digo, es difícil tener transparencia, es difícil poder presentar los informes correspondientes en el momento que tengan que ser. Después aparecen todas estas denuncias, ¿no? Los sistemas lo que ayudan es darnos orden, control y poder llegar a la auditoría, tener la posibilidad de presentarlo. El Consejo Deliberante pide un informe, lo podemos presentar, ¿no? Y de tal manera de que todos tengamos la misma manera de presentar la información de lo público. Capacitando con la Universidad Nacional, con el Foro del Intendente, con la auditoría y con la coordinación de enlace a los 60 municipios, pero a los equipos técnicos, todos los que manejan Hacienda. Perfecto, porque es muy importante ese hecho que esté en manos de personas que estén capacitadas, que conozcan el trabajo. Hace un momento Roberto Díaz Aschur me decía, Jorge, vamos por el tema de ampliar la base tributaria. Hay mucha gente que no paga el impuesto, nos preocupa eso a todos, o debería preocuparnos a todos. Si no te preocupa, empecemos ya a preocuparnos. Cuando voy a un almacén, a una feria, a comprar lechuga, tomate, papa, y el señor tiene un camión Mercedes-Benz del cual baja el choclo y no te da una factura, no es porque es pobre, tiene dinero para pagar, es pícaro, es otra cosa. Si voy a comprar una pizza, pizzerías del centro, que estén mirando esto, no voy a decir los nombres, no te entregan nunca, la próxima vez lo voy a decir, pero no te entregan nunca una factura. Y si se las pedís, de muy mala gana te dicen, van y hacen una factura de este tamaño, una pizza, cuando deberían tener ya un ticket, que es lo correcto, lo rápido y lo funcional. Cuando uno va a un taller mecánico, tampoco te entregan una factura. Entonces, ¿cómo se hace frente a ese cliente o a ese contribuyente renuente? Bueno, en primer lugar, quiero contar también que está esto que es el tiquetón. Que el tiquetón es básicamente... lo que inauguraron hace poco, ¿no? Claro, usted agarra en su teléfono, baja una app del tiquetón y a partir de ahí pida la factura, usted me da la factura, yo le saco una foto a la factura, cargo un par de datos y a partir de ahí todos los meses hacemos un sorteo. 25.000 pesos y si es de algunos rubros, 50.000 y si soy del interior, 50.000 pesos, ¿no? Son 5 premios de 25 o de 50.000 y 2 veces al año un auto, motos, bicicleta, etc. ¿Esto para qué es? Esto básicamente para que entre todos tengamos la cultura de ir a pedir la factura, me da su factura y a partir de ahí yo voy participando en un sorteo. Lo vamos a hacer en los municipios también y de esta manera contribuir a... que la gente pida la factura. Que pida la factura y avanzar sobre la legalidad. ¿Qué le pasa también? Nosotros en esto de la ilegalidad fomentamos y aquellos que pagan los impuestos terminan siendo castigados y cada vez más castigados y la presión recae sobre aquellos que pagan, que son frentistas, que tienen empleados, ¿no? Que están en los locales comerciales. Nos pasa, con la Cámara de Comercio hemos trabajado este tema y bueno, tenemos mucho más por hacer, ¿no? No es lo único, pero tenemos mucho más por hacer, además de controlar. Esto es un enganche, un modo de decir, muchachos, a ver, se va a beneficiar, pero cumpla con su obligación ciudadana. Pedir la factura es un derecho y una obligación. Si yo soy un consumidor, el señor tiene la obligación de darme la factura, ¿no? Correcto. Me gustaría centrarnos en algo que es importantísimo. Nosotros tenemos un presupuesto. Nuestro presupuesto tiene recursos de origen nacional y provincial. De los recursos de origen nacionales, por un sistema que hemos acordado los argentinos, federal de coparticipación de impuestos, en este sistema la nación recauda y luego distribuye, ¿no? Entonces todas las jurisdicciones, las 24 jurisdicciones, juntamos esas facturas. Por ejemplo, usted compra un paquete de galleta acá, ese paquete de galleta paga IVA. Ese IVA lo recauda Nación trae una parte, que es la distribución primaria, la secundaria, y después de algunas otras cosas que se detraen, se distribuye a las provincias. La provincia de Salta recibe el número 17 de la cantidad de recursos que recibe por habitante. 17 somos en ese sistema. Así todo, representa en nuestro presupuesto el 75% de nuestros recursos.
¿Y cómo se distribuye el presupuesto? Usted lo decía en la editorial, el 81% de nuestro presupuesto es seguridad, salud y educación. Y el 72% es salario. Con lo cual nos queda poco margen para el tema de la obra pública, para el desarrollo, etc. Así todo nosotros decidimos triplicar el presupuesto que tenemos en obra pública, pero a su vez salimos a buscar eficientemente recursos. Usted lo verá el gobernador, que está en Buenos Aires de manera permanente, trabajando con los ministros nacionales, con el presidente. Nosotros los ministros hacemos lo mismo. El día lunes nos vamos con el gobernador y el ministro de Infraestructura a buscar más recursos. Y acá tenemos la Ruta 51. Ese es un tema prioritario. Correcto. Que usted ya me lo contó en radio, pero me parece que allí está el kit del gobierno del doctor Gustavo Sáenz. Una red vial que apunta hacia el corazón de la producción de Salta. Y cuando vos ves eso, decís, bueno, me están creando riqueza. Correcto. A ver, cuéntele a la gente. Bueno, básicamente, nosotros hemos decidido, con el gobernador, junto con el presidente y los ministros, 50 obras estratégicas. 50 obras que van por distintas cuestiones. Nos pensemos en la parte vial. En la parte vial, la salida a Chile, la salida hacia el norte, la salida hacia el sur, el centro multimodal de carga de Güemes. La 51 es la ruta que nosotros nos lleva a Chile. Esa ruta tiene una ventaja de estar en la puna y estar cerca de la producción minera. Además, de ahí tenemos astronomía y tenemos turismo, ¿no? En esa zona. Pero básicamente pensemos en esa producción. ¿Nosotros qué necesitamos generar? Que nuestra producción minera pueda salir hacia el Pacífico, que nuestra producción primaria y secundaria o con algún agregado de valor pueda salir hacia el Pacífico, pero también la provincia de Salta es la única provincia argentina que limita con 3 países. Eso es una ventaja y también tienen los problemas de ser país limítrofe, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, particularmente, ¿qué más necesita la minería? Una ley de promoción minera, que la hemos reglamentado, una ley de regalías mineras que también se ha modificado ahora, infraestructura como esta, y nos queda básicamente un gasoducto que para darle energía a esa zona. Y entonces ahora está en un ranking internacional la primera provincia minera a donde invertir de manera global. Entonces eso nos colocó a nosotros en una situación favorable en la parte de minería. Pero también buscamos otros sectores que generan riqueza. Por ejemplo, la 40. La ruta 40, que es una ruta troncal que va de sur a norte de nuestra república y que tiene un potencial, además de productivo turístico, muy interesante para la provincia y que también está dentro de estas obras. ¿Y la 5 también? La ruta 5, la estamos llevando ahora. 5 tramos tiene la ruta 5, que es la ruta que pasa por Anta y va hacia el norte. Es la única ruta que nos lleva a nosotros de sur a norte de la provincia sin tener que pasar por Jujuy, porque la 34 atraviesa Jujuy. La 934 es la ruta que va de Rosario de la Frontera, que empalma, viene la 9 y empalma pasando Rosario de la Frontera y se hace 34 y luego en Güemes la 9 se viene a Salta y la 34 sigue hacia el norte. Bueno, desde Rosario de la Frontera hasta Yatasto estamos llevando un proyecto también usted ve que en esa parte se hace angostita, nuestra ruta, y luego de Meta se hace ancha de vuelta. Claro. Bueno, hacer ancha esa ruta. Bueno, la famosa ruta de la muerte. Correcto, no lo quería decir yo, claro, pero sí, así se conoce. Por la cantidad de accidentes. Correcto. Sí. Hemos llevado el proyecto también de hacer continuar 68, que es la ruta que va desde Cerrillo hasta El Carril, por ejemplo. Bueno, en la parte vial... Esa es una ruta productiva y turística. Y turística también. Por eso que cuando le digo integral a Roberto Divasur, me refiero a que no está solamente hecha para el señor que va a sacar bórax o la parte minera, también para el tema turístico, que es otra industria. Correcto. ¿No? Quiero salirme de la ruta para poder decir otras cosas más, pero hay más rutas, porque ahora vamos a llevar a 52, y vamos a llevar a 47, la 47 que es de la 9 hacia el dique, y la 52 otra que atraviesa Anta, pero en la parte de manera horizontal, de este a oeste. Pero más allá de esa parte, quiero hablar de la parte de salud, por ejemplo, ¿no? Trabajando el hospital que ya le conté, el San Bernardo. El hospital cabecera que es el San Bernardo. San Bernardo, que es toda una red de hospitales, pero también Orán, Tartagal, González, Rosario de la Frontera, Condorés, Juan Solá y La Poma van a tener inversión en sus hospitales. En sus hospitales. Y además de eso, un centro de medicina nuclear. Un centro de medicina nuclear, Argentina es, si en algo somos buenos los argentinos, en la parte atómica. Entonces, utilizar
la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina tiene sede en Salta. Y no tenemos en el norte argentino un centro de medicina nuclear. ¿Esto qué es? Para tratamientos oncológicos, para tratamientos cardiológicos y neuronales, y tiene 3 funciones. Atender a la gente, pero para eso se necesitan producir unos insumos que se llaman radioisótopos, en un aparato que se llama ciclotrón, que ese insumo tiene muy poquita vida. Sí. Tiene 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, 3 horas, y se muere. Y deja de ser útil, con lo cual hay que producirlo acá para poder atender. Y se necesitan médicos nucleares y se necesita científicos, y como tenemos medicina pueden hacer los posgrados acá también, con lo cual estamos trabajando en la idea de un centro de medicina nuclear. Hace muy poquito el gobernador le pidió a la CONEA que nos apoye en esto, y la CONEA nos respondió que tiene todo el apoyo del INVAP también para hacer un centro de medicina nuclear. Todo eso está pensado en la parte de salud. No puede ir a la industria y contar el centro multimodal de carga de Güemes. Güemes es un centro. Y los parques industriales. Y los parques industriales. Acá en Salta tenemos 5 parques industriales. Correcto. Ahora, hay gente que quiere que haya un 6º, ¿no? Bueno, en realidad en la Puna se está teniendo un centro logístico, ¿no? Un centro logístico para toda la producción que ve para ese lugar, que son condiciones adversas para poder vivir, que puedan darle, además de combustible, alojamiento, se puedan comprar cosas, ¿no? Es una especie de supercampamento o un pequeño pueblo, digamos, por decirlo, que tiene más funciones aparte de ser como un parque industrial, ¿no? Tiene más cosas, digamos, tiene servicios para brindarle a la gente de la Puna. Pero bueno, ya se está invirtiendo en el parque industrial de Rosario de la Frontera. Alguna inversión se está haciendo ahora de desagües en el Parque Industrial de Salta. El de Güemes, además, es un puerto seco, es decir, yo puedo ponerle el container ahí y a partir de ahí el container sellado en Salta vuela hacia China. Ahora, ministro, a mí me encanta lo que escucho, pero quiero que eso sea realidad. Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros estamos gestionando todo el tiempo y hay algunas cuestiones que ya están comenzando y hay otras que van a llevar tiempo. ¿Y los tiempos? Los tiempos... ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer todo esto? Bien, es una pregunta importante porque eso es eficiencia. Es una pregunta excelente. Nosotros no podemos ser ineficientes en la búsqueda de los recursos. No podemos ser ineficientes. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto es pequeño. Para poder encarar cualquiera de estos proyectos necesitamos un proyecto ejecutivo. ¿Cuánto nos lleva un proyecto ejecutivo? 1 año, 1 año y medio, 9 meses, si no es muy complejo. Si queremos traer un fondo del BID, por ejemplo, necesitamos un proyecto ejecutivo sólido. Para eso hay que contratarlo y hacerlo. Eso nos lleva 1 año y pico. Ahora, una vez que tengamos esto, tenemos que encontrar el fondo. Una vez que lo encontramos el fondo, licitar. Después de eso... Todo un proceso, indudablemente. Bueno, para poder hacer eso necesitamos la visión a 10 años. Y esa es la visión del gobernador. ¿A dónde quiere llevar Salta? A partir de ahí nos dice, quiero esto... Bueno, pero no se olvide usted que él va a estar 8 años. Correcto, pero sí pensar... Siempre y cuando lo reelijan el año 2023. Correcto, pero igual, más allá de su elección o no, es la visión del estadista. Quiero que Salta tenga... Pero tengo un problema, ministro. Sí, ¿sabe cuál es? Que no construimos políticas de Estado. Pero por ahí viene otro gobernador el año 2023 y dice, no, todo lo que ha hecho Sáenz no sirve nada. Es que eso no puede ser en la práctica. Le digo por qué no puede ser en la práctica. Porque supongamos que le toque a usted ser gobernador y diga a usted, yo quiero hacer tal cuestión. Si usted no tiene un bagaje de proyectos de inversión escritos, usted no lo va a poder hacer porque no va a poder conseguir el fondo. Necesariamente va a tener que recurrir al banco de proyectos y sacarle los fondos que hayamos visto nosotros. Mire, le doy un ejemplo de política de Estado. Tenemos un BID, con el BID tenemos un programa que es el BID Turismo, es un crédito directo entre el banco y la provincia, que hay muy poquito y es un caso líder a nivel internacional. Sabe que va continuando en etapa y Salta logró de tener 400.000 turistas a tener 1.500.000 turistas. Bueno, ahora con la pandemia... ¿Qué se va certificando por etapas? Claro, se van haciendo distintos proyectos. Usted verá el Museo de la Vida y del Vino, el MAM, el Museo de Güemes, Ruta... Pero es un crédito para el gobierno destinado al sector turístico. Exacto. No es para privados. No, es para el gobierno. Ajá. Los privados tienen planes estratégicos, se ven beneficiados de esto. Pero ¿qué pasa? Hay un plan estratégico que seguir donde el sector privado interviene y tiene voz y voto y opina y apoya o no apoya y dice vamos para acá. Ahora se está trabajando con eso, por ejemplo, que nos reunimos con el ministro de Turismo el otro día,
es para el dique Cabra Corral. Entonces van a diseñar el plan estratégico para el dique Cabra Corral y cómo vamos a intervenir para que el turista y el ciudadano salteño lo aproveche. Pero ya están, por ejemplo, los lugares mágicos. Ahora se va a inaugurar la plaza de Chicuana, se licitó Vespucio el otro día, y ahora el mercado artesanal va a abrir dentro de pocos días, un mercado artesanal de una obra hermosa. Digo, ese tipo de cosas se hace con crédito directo, pero eso con política de Estado, por ejemplo. Entonces es preciso tener el norte hacia dónde vamos a ir y que nosotros, los que somos los funcionarios ejecutivos, sigamos esa idea. Usted cuando arrancó habló sobre la política y la economía y lo técnico, pondría yo, que somos los que tenemos que darle la herramienta para... Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que veo planificación y veo estrategia. Correcto. Esto que usted me acaba de contar, el tema de las rutas, el tema de los hospitales, el tema de la recaudación tributaria, el tema del pago simplificado a través del monotributo provincial, el tema de cómo direccionamos la obra pública, son temas centrales que hacen al funcionamiento de una provincia. Es tener plan y estrategia para una provincia. Y otra cosa, hecha es como un traje a medida. ¿Lo podremos llevar nosotros? Lo tendremos que llevar y seguro que lo vamos a poder llevar. Estamos abocados todo el día a realizar esto, muy honrados. Eso lo tiene que hacer usted, ¿no? Porque usted va a hacer desastre para que los salteños podamos pagar la deuda, podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos tener salud, podamos tener empresa, podamos dar trabajo, ¿no? Correcto, voy a tener el trabajo de un sastre. Es mejor de desastre. Claro, que no va a ser un desastre. Ajá. Bueno, ministro, se me terminó el tiempo, me encantó tenerlo acá en la noche, la pasamos bien. Siempre es un placer. Y le agradezco que haya venido. Bueno, es un placer y cuando usted lo disponga. Señores, como les digo siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Hasta la próxima semana.